Bienvenidos estudiantes de séptimo año básico, espero que se encuentren súper bien. Para esta ocasión vamos a ver cómo modelar situaciones, contextos cotidianos, utilizando proporcionalidad directa e inversa. Recuerden que para poder establecer este tipo de situaciones necesitamos también establecer cuáles van a ser nuestras variables, cuál va a ser la variable independiente y la variable dependiente. Y además de eso, saber cómo vamos a calcular la constante de proporcionalidad para una proporcionalidad directa como para una proporcionalidad inversa. ¿Ya? Vamos a ver entonces el primer problema. El primer problema dice lo siguiente. De igual manera, si no alcanzan a leer, pueden pausar el video. Una compañía de telefonía celular ofrece un plan donde por cada 5 minutos de videollamada paga 150 pesos al mes. La primera pregunta dice: ¿cuánto pagará un cliente si utiliza 128 minutos de videollamada en un mes? Segunda pregunta: si un cliente pagó en cierto mes 12.600 pesos, ¿cuántos minutos habló? Entonces vamos a utilizar las variables para darle respuesta a este problema para la primera pregunta. Necesitamos entonces establecer cuáles van a ser las variables tanto dependiente como independiente. Recordemos entonces que la variable dependiente Y va a depender de los valores de la variable X. Por lo tanto, Y es la variable dependiente y X va a ser nuestra variable independiente. Así entonces, vamos a decir que el total a pagar en un mes, en este caso de la situación telefónica, va a depender de cuántos minutos se utilizan las videollamadas. Entonces así vamos a decir que la variable Y, que en este caso es total a pagar, va a depender de la cantidad de minutos que voy a utilizar. Entonces aquí cantidad de minutos, ¿cierto? Se entiende la cantidad de minutos que se utilizan las videollamadas en este caso. Bien, ahora para modelar una situación a través de proporcionalidad directa, y en este caso asumimos que es directo, porque a medida que voy utilizando más cantidad de minutos, es el total a pagar mucho más alto, ¿cierto? Igual si bajo esa cantidad de minutos a utilizar, a hablar durante un mes, también voy a bajar la cantidad de total a pagar. Bien, entonces, la expresión que modela esta situación es Y igual a la constante por X, en donde X ya la conocemos porque es lo que nos están preguntando en la pregunta A. Queremos saber cuánto pagamos por 128 minutos, pero debemos saber cuál es la constante. Para saber cuál es la constante, debemos realizar la división entre la variable dependiente con la variable independiente. Esos valores se dan al inicio. Como bien dice el problema al inicio, dice que por cada 150 pesos que yo pago es porque utilizo 5 minutos de videollamada, ¿cierto? Recuerden que dividimos la variable dependiente con la variable independiente y así vamos a obtener la constante. Y así la constante nos queda igual a 30. Entonces, como ya tenemos el valor de K, constante, y el valor de X, minutos, vamos a poder saber cuánto es lo que vamos a pagar finalmente por 128 minutos. Y así establecemos que 30 multiplicado por 128 va a ser igual a, resolvemos esa multiplicación aparte, y así finalmente nos va a dar un total de 3.840 pesos en este caso. Y así la respuesta verbal sería que por cada 128 minutos que yo hable debería pagar un total de 3.840 pesos. Para la segunda pregunta vamos a utilizar entonces la expresión en donde nos dé solución para encontrar cuánto es la variable X en este caso, ya que nos piden saber cuál es la cantidad de minutos y sabemos, como lo dijimos anteriormente, que Y corresponde a la variable dependiente, que en este caso sería total a pagar, y la variable X correspondiente a total de minutos.
En este caso nos están pidiendo entonces saber cuánto es el total de minutos, sabiendo que pagué un total de 12.600 pesos. O sea, aquí me están pidiendo encontrar la otra variable. La expresión que modela esta situación en una proporcionalidad directa con la variable independiente es x igual a y dividido la constante. Esta expresión es la misma que la anterior, solo que está escrita de otra manera, ¿sí? Con la intención de darle solución a la variable x, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos cuál es la constante. Habíamos dicho que la constante es igual a 30, la calculamos anteriormente. Y en este caso nos dicen que y, o sea, el total a pagar, es 12.600. Entonces así sabré cuántos minutos corresponden a 12.600 pesos. 12.600 pesos dividido en 30. Y así nos da que x es igual a 420. Nos da entonces a entender, o podemos decir que la respuesta verbal va a ser finalmente que si este cliente pagó 12.600 pesos en un mes, es porque en ese mismo mes utilizó 420 minutos. Segunda situación. Un director de una serie nueva propone 8 capítulos de esta con una duración de 45 minutos cada uno. Si la productora le indica que debe aumentar la cantidad de capítulos a 12, pero el director debe mantener la duración de la serie en total, la pregunta es, ¿cuánto tendrá que durar cada capítulo? En este caso, para identificar qué tipo de proporcionalidad es, tenemos que fijarnos en cómo van cambiando las variables. Debemos entender entonces que por 8 capítulos, cada uno tiene una duración de 45 minutos. Pero como el director quiere mantener la duración de la serie tal cual, y la productora le está pidiendo aumentar la cantidad de capítulos, por ende tendría que disminuir la cantidad de minutos por capítulo. Y así entonces, cuando una aumenta, la otra disminuye, hablamos de una proporcionalidad inversa. Y de esta manera tenemos que ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces decimos que la cantidad de capítulos que va a obtener este director va a depender de cuánto dure cada uno en minutos. Eso es lo que vamos a escribir ahora. Entonces decimos que la variable y, variable dependiente, va a ser la cantidad de capítulos. Y la cantidad de capítulos va a depender de cuánto dure cada uno. Duración de capítulos. Duración. Y lo vamos a colocar en minutos. Como es una proporcionalidad inversa, aquí tenemos los datos iniciales en donde el director ofrece 8 capítulos y cada uno de una duración de 45 minutos. Para obtener la constante debemos multiplicar las variables. La constante entonces en una proporcionalidad inversa es la variable dependiente multiplicado por la variable independiente. Y en este caso la constante k va a ser igual entonces a 8 por 45. Y eso nos da un total de 360. ¿Sí? Y así, para darle respuesta a lo que nos preguntan inicialmente, si queremos cambiar la cantidad de capítulos de 8 a 12, tenemos que ver cuánto va a durar cada capítulo. Entonces, bajo esa situación, vamos a buscar cuál es la variable x, la duración de los capítulos en minutos, sabiendo que nos dicen que de 8 capítulos debemos cambiar a un total igual a 12. No sabemos cuánto vale x y ya tenemos la constante. Y reemplazamos nuestra constante y nuestro y en la expresión y nos va a quedar que x es igual a 360 dividido en 12. Resolvemos la operación y nos queda que x es igual a 30. Respondiendo de forma verbal, así nos dicen que para cambiar la cantidad de capítulos de 8 a 12 capítulos, entonces esto quiere decir que cada capítulo debe durar 30 minutos. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que lo hayan entendido y recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta, están los canales de comunicación Classroom o el mismo YouTube en la parte de los comentarios para preguntar.
Eso, que estén súper bien, cuídense harto. Hasta la próxima semana.